Hacha, Utsiwach. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Vázquez de Cachabal, Quiché. Hoy voy a dejar un pequeño vocabulario de los miembros de nuestra familia. Este vocabulario ya está en nuestras clases en vivo, pero es muy extenso. Hoy trataré de dejarlo en un video corto. Vamos a empezar. A la familia le decimos Wokha, pero como es mi familia, entonces digo Nuwokha, Nuwokha. Empezaremos primero con abuela. A abuela le decimos Atit, Atit, pero lo quiero poseer para mí y decir mi abuela, entonces utilizamos el pronombre posesivo prevocálico, puesto que atit inicia con vocal. Entonces digo watit, watit, mi abuela. Luego, abuelo. Abuelo es mam, poseerlo. Para mí es numam, numam. Utilizo el pronombre posesivo preconsonantal, ya que mam inicia con M. Del otro lado de mi familia también está mi abuelo y mi abuela. Igual, igualmente le decimos abuelo numam y a abuela watit. Después siguen los tíos. A tía le digo chutinan, chutinan. Y para mí, no chutinan, mi tía. A tío, wican, mi tío. Luego vamos con mamá. A mamá le digo nunan, mi mamá, nunan. Mi papá, nutat, nutat. A mi tía igual, chutinan y tío, wican. Luego, de parte de mis tíos, hay primos. Y la posición que ocupamos ellos y yo son de hijos. Entonces, en nuestras comunidades comúnmente ya no se conoce el nombre primo, pero si hacemos la relación de que tanto ellos como yo ocupamos el rango de hijos, entonces podemos decir watch al cual, watch al cual, que watch significa que tienen el mismo rango que yo de hijos, watch al cual. Prima, watch al cual también. Pero si ustedes en sus comunidades aún tienen cómo nombrar primo o prima, nos gustaría que nos lo compartieran. Luego estoy yo. Yo es in. Y a mi hermano le digo nushipal, nushipal. El término nushipal es utilizado solo por las mujeres. No podemos escuchar a un hombre decir nushipal. Ellos dirían nucha o wats para el mismo género. A mi hermana le digo nucha o wats, nucha o wats. Pero si yo fuese varón, a mi hermana también les voy a decir one up, one up. En este caso, que soy mujer, entonces a mi hermano le digo nushibal y a mi hermana mayor le digo wats y a mi hermana menor nuchak. Muy bien. Después de eso seguiría el rango o mi generación, que en este caso serían mis hijos. A mi hijo varón le digo Wash Alá, Wash Alá. Y a mi hija mujer Wash Ali, Wash Ali. Muy bien, esto sería entonces los miembros que conforman mi familia. En un próximo video daré a conocer el nombre de otros miembros de nuestra familia. Espero les haya sido de utilidad
y sigan compartiendo y viendo los videos de gramática que tenemos en nuestra página de Pachabal Quiche. Otros mal, Dios.